Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Bueno, ya que estamos bien aburridos aquí en la Feria del Libro, vamos a hacer mi primer intento de hacer un podcast Muy de bien. literatura. Tengo conmigo William Flores, escritor de un libro que leí yo que se llama Los Umbrales Eternos, que es una obra maestra. William, ¿cómo está? Bienvenido al podcast de literatura. Buenas tardes, deseo decir gracias por la invitación y por esta conversación que vamos a tener con respecto a literatura. Si estamos aburridos es no porque la actividad, o sea, el acto de vender no sea realmente muy dinámico, sino es por las condiciones en este momento. Hay poca afluencia de público, Calor y huevo. En realidad, sinceramente, el lugar no ha ayudado. Aun cuando es mi primera experiencia, no puedo decir que sea malo o bueno, pero sí se siente que fue una mala decisión en escoger este lugar para llevar a cabo esta feria. Estamos hablando de una feria internacional, ¿verdad? De libro. Eso deja una muy mala impresión. Y el clima, malas condiciones ambientales del lugar no ayudan. Entonces, por eso nos aburrimos. Por eso nos aburrimos, sí. Cuéntame un poquito de usted, don William. Ahorita me está diciendo que lleva 30 años escribiendo, ¿es cierto? Sí, profesionalmente, digámoslo así, o sea, con un ritmo regular de escritura, bueno, no tan regular, ya lo explico por qué. En realidad, yo escribo desde que era niño y luego en la adolescencia fue donde más le puse ganas, pero obviamente es la etapa de adolescencia. Hace 30 años publiqué mi primer libro, que, entre otras cosas, fue favorecido con el premio Joven Creación de la editorial. Se llama El Casado en la Noche. Son cuentos de narrativa fantástica. Luego de eso tuve una pausa de 20 años. No dejé de escribir, pero sí. 20 años, o sea, publicó lo de los dinosaurios y paró 20 años. Sí, paré porque tuve que dedicarme a otras responsabilidades de la vida, como crear una familia. En realidad, el ambiente de editoriales, de escritores, es bastante hostil. Entonces, muchas cosas. Primero de ellos es el mismo ejemplo de Dinosaurios en la Noche. Dinosaurios en la Noche, cuando ganó ese premio o en creación, se suponía que debía ser publicado a la brevedad posible. Pasaron 4 años de ser publicado. Y cuando fue publicado, sacaron un librito bien feo. Bien feo. Bien feo con mayúsculas. ¡Qué madre! Sí, pero no es esta versión que tiene usted. No, esta versión ya es una que yo preparé para este año celebrando precisamente el Reytown. Y fuera de eso, el ambiente en esos tiempos era muy diferente, ¿verdad? La editorial tradicional es bastante difícil de accesar. Y la pública y la privada tienen sus diferencias. En la pública, sí, definitivamente se necesita de mucho contacto, mucha Patas. constancia, persistencia, paciencia. Y la privada obviamente no está interesada en gente nueva, está en lo publicar y gente que ya esté posicionada. Carmen Lira. Carmen Lira, sí. Solo eso publica. Aunque la editorial privada no le da mucha pelota a ese tipo de obras porque no son comerciales, son artísticas o no son comerciales. Sí. Y entonces la pública es la que se hace cargo de eso, que ahí sí tienen bastante éxito. No son textos obligatorios en los hechos educativos, ¿verdad? Para la escuela. Entonces sí se publica bastante. Ese es el toque. Eso sería... Agarrar dinosaurios de la noche y meterlo ahí al MEP. Sí, decirle esto, tienen que leerlo los ruidos, a veces se confunden. Vale, y entonces, cuando usted tiene varios géneros, yo estaba viendo aquí, William es compañero mío de stand aquí en la editorial Avial, y veo que tiene varios géneros literarios. O sea, tiene libros de varios géneros. Sí, en realidad yo me escribo en narrativa fantástica. Y cuando digo narrativa fantástica, esto se puede ser dividido en géneros. Y las mayores, las más representativas son ciencia ficción, fantasía épica, terror. Pero la narrativa fantástica en sí es simplemente las situaciones cotidianas de la vida que de repente son atravesadas por un evento fortuito, extraño, inexplicable, pero totalmente justificable. Un ejemplo que me gusta dar mucho a mí es de un niño que es tan pobre que no tiene plata para un juguete, ni más mínimo juguete, ¿verdad? Entonces un día se encuentra un ladrillo
y empieza a jugar con el ladrillo como si fuera un carrito, pero al final este ladrillo se convierte en mascota de él. No sabemos si el ladrillo está vivo o está muerto o qué pasa con este ladrillo, pero en determinado momento el ladrillo entra en acción y protege al niño del bullying, la que está de moda el bullying. ¿Estos son libros suyos? Es uno de los cuentos del libro Dinosaurios en la Noche. Dinosaurios en la Noche es el título del libro, pero está compuesto por varios cuentos. Uno de ellos es Buena este, historia. sí, que se llama Freddy tiene un brick. ¿No así? Está buena esa historia, ¿y en qué termina? No, los únicos revelos finales para que la gente coche. Cuenta toda la historia. Pero sí tiene un final inesperado y esa es parte de estrategia, ¿verdad? Mi técnica de escritura. Sí, es al final hay un twist ahí interesante. Algo inexplicable, pero que está totalmente justificado. Y el lector queda sorprendido o con la duda, entonces necesita volverlo a leer para ver si realmente entendió el puesto. Pero bueno, ahora que sé ya 30 años en esto, ¿qué opinas de la literatura costarricense? Escritores costarricenses. Obviamente, sin incluirme, porque sabemos que yo soy Larry Peach. También. Sí, incluir. ¿Qué opinas de la literatura actual costarricense? Sobre todo la fantasía, que se escribe fantasía. O sí, fantasía. ¿Qué opinas de la fantasía actual? ¿Qué opinas de la literatura actual? Ok, primero que nada, siempre hay que entender la literatura dentro del contexto geográfico. Somos un país pequeño, somos un pequeño país con poca gente, somos si acaso 6 millones de habitantes. ¿Y eso es qué afecta? Ya te voy a explicar, porque de los 6 millones de habitantes hay que sacar una proporción de cuántos leen. Y esos que leen en realidad vienen a ser... Ok. Hay que trabajar con la ley de los grandes números, ¿verdad? Porque México, Colombia, sobre todo España y Argentina, venden tanto, la gente lee tanto. Primero, porque vienen ya una trayectoria muy grande y cultura de lectura. Y por otro lado, somos mucha gente, ¿verdad? Y hay una educación de parte de ellos donde la afición, casi que no es una afición, es un requisito. Ellos leen porque quieren leer. Nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, dentro de ese factor cultural, también la proporción de escritores es muy llamativa. Y realmente el escritor está como, ¿cómo decir?, conformado de un 90% de ego, y podríamos decir eso, Fácil. y un 10% de talento. Y dentro de ese 10% de talento podemos sacar un porcentaje de esfuerzo. O sea, creo que eso de un 1% de esfuerzo. No se esfuerza mucho. ¿Quién? ¿El escritor? El escritor. ¿Se cree que el escritor no se esfuerza mucho? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se esfuerza? Ya estamos entrando en controversia. Ya estamos. Con suerte vas a tirarme con el teléfono, Didi. No estoy diciendo que el escritor no se esfuerza de todo, sin embargo que su esfuerzo no es el total, primero porque no hay condiciones para que él se dedique. Y vamos a la place, ¿no? Sí, no hay todo, digamos, una educación innecesaria, una formación. Y aquí entramos en otro problema, ¿verdad? ¿Acaso un escritor debe estudiar o aprender a ser escritor? Sí ayuda a montones. Es mi opinión que sí ayuda a montones y debe hacerse un esfuerzo. Y el primer gran esfuerzo que debe hacer un escritor es leer. Sí, no. Tiene que leer. Pero aparte de leer, sí hay necesidad de estudiar lo que es escribir. Técnicas, hay modelos, hay tipos de narración, ese tipo de cosas no se tienden a estudiar aquí. Primero que todo porque no las dan en ningún lado. No se dan, sí se dan y no se dan. Se dan a nivel universitario carreras como filología y lingüística. Pero realmente no hay un énfasis de escritores. No hay absolutamente información de filólogos, de lingüistas, etc. Entonces no hay una carrera. Esa es una de mis grandes metas, o sueños o ideales, ¿verdad? Primero tener una carrera de escritores. Y algunos ya van a pegar el gringo porque hay gente que dice que un escritor no nace, se hace o se hace y no nace. Pero sí, es que es una combinación de ambas cosas.
y para poder alcanzar un nivel regular como los profesionales se necesita una formación, eso es inevitable. Aún cuando hay personas muy talentosas que han logrado grandes cosas, yo creo que esas personas pudieron haber logrado mucho más si hubieran, claro, por ejemplo, Porque tienen cierto talento, entonces llegan y escriben cualquier cosa y creen que lo ven bien y la familia dice que está bien y no hay ese esfuerzo extra. Ajá, la abuelita, no hay ese esfuerzo extra porque alguien de verdad lo revise, alguien que sepa el tema, practicar más, tiran cualquier cochinada y ya se dice que son escritores. Sí, Así sí, como sí. yo. Sí, no. Pero, no, hay que aceptar que no somos perfectos, que estamos en un proceso de aprendizaje que nunca se acaba. Yo no digo que yo sea un buen escritor, sé que me gusta escribir, produzco según puedo, literalmente puedo, y he hecho mucho. Así te puede pasar a vos, pero no te está pasando, ¿verdad? Te enseñas más tiempo para poder producir, pero no se dan las condiciones, y no las va a haber en este país, no, porque el mercado de consumo muy pequeño. Ahora, pero ¿qué es lo que hace un buen escritor? Porque puede ser relativo, pero a la vez no. Podemos decir que un buen escritor es el que se prepara. Sí, también, bueno, hay varias condiciones, ¿verdad? No digo que no deba haber talento, sí debe haber, pero ese talento no es imprescindible, Sí. porque se puede adquirir y se adquiere a través de la práctica. Ajá. Lo otro es la formación, ¿verdad? Lo otro también es que el lector también necesita formación, hay que enseñar a la gente a leer. Sí. Y no se trata también de poner en la escuela que enseñe a leer, es simplemente que cada ciudadano se ponga a leer lo que quiera leer y transmita esa costumbre o esa práctica a... No, incluso hay cursos y talleres de lectura Sí, a sí, profundidad donde agarras un autor o un estilo y lo lee a profundidad para que se entienda bien la dinámica del género y qué era lo que el escritor quería decir, ¿verdad? sí, pero yo insisto que hay que leer. No, total, hay que leer como sea. Y el problema es que la publicidad, o más bien el mercado, está ocupado por las grandes empresas que necesitan vender y vender mucho, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y a nosotros lo que nos llega con más fuerza, con más publicidad, no importa el precio, pero lo que llega con mayor cantidad es publicaciones por fuera, que ya vienen certificadas por las editoriales mundiales, que ya vienen certificadas por los lectores honestos que han leído, y sí, es una gran obra. Entonces, digamos, aplastan en hechos de lectores, porque a pesar de que es material bueno, no tienen esa divulgación. Esa visibilidad, y tiene sentido, porque tiene un copa vender, Dios, una roba la librería internacional y todo es internacional. Y hay una sección pequeñita que dice costarricense. Nadie va ahí, o sea, el que va ahí es el que tiene un libro. Y escondido por ahí está, apenas si se ve, y nada más ponen literatura costarricense y ahí meten todo. Y ahí meten Sí, todo, porque o sea, sí, pero uno no sabe qué se va a encontrar ahí. sí, no le dan relevancia a X A género, lo que sea. género, exacto, género. O importancia, como diciendo este género, miren, que está en escritor costarricense, digamos, escribiendo ciencia ficción. Y Exacto. ciencia ficción buena. Ajá, exacto. O sea, ¿qué opinas de la fantasía? Que no me respondiste. Bueno, en la fantasía es fascinante y están haciendo buenos trabajos en el país. Hay un esfuerzo sincero, bien logrado de parte de muchos autores, pero lo único es, no digo que todos los casos sean así. Sin embargo, yo en lo personal trato de ligarme de la influencia, digamos, la europea, avanzos ya sus cánones, sus patrones de lo que debe ser en fantasía. Creo que todavía tenemos que trabajar en el descubrimiento de una fantasía autóctona. Y cuando decimos eso es revisar lo que tenemos. A veces lo que decimos es que no, en Costa Rica no hay nada por tener, ¿qué puedes tener si comparado con la 2.000, 4.000 años de tradición europea o asiática, etcétera? Y es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Sin embargo, hemos heredado algo, especialmente de los pueblos originarios de nuestro país, como son, digamos, en Costa Rica, los Mageco, los Chorotegas, los Ronca, los Bibis, los Cabegas, los Noe. Todos ellos tienen una serie de tradiciones que nadie ha explotado porque ha caído más que nada ¿cómo decirlo?, en el canon académico. O sea, es materia de estudio, no es materia de fantasía.
es materia de disfrute, ni siquiera. Exacto. Porque es de estudio y es lo que tiran en el colegio y qué pereza. Sí, hay que verlo rígidamente de acuerdo a todo el método científico, ¿verdad? Y no como una cuestión donde podemos agarrar nosotros eso, entrevistar a estos pueblos, a estas gentes y ver lo que ellos tienen y de ellos lograr elaborar una historiografía autóctona. Sí, Y sí. entonces hacer todo el proceso evolutivo que ha tenido la fantasía europea desde sus orígenes, hacer un proceso más rápido para llegar a tener un concepto muy top, para generar allí una sorpresa. Sobra material, porque digamos, todos esos aborígenes que decís, o todas esas herencias antiguas, están hasta la madre de magia por todo lado. Sí, Rituales, montones. y historias, y seres chivísimos. Se puede sacar mucho de eso. Y a ellos tienen algunas historias muy buenas y de carácter épico, ¿verdad? Sí. No tan extensos ni desarrollados. Recordemos que la fantasía épica no es algo que es un solo cuento, es algo que ha evolucionado a través de cientos de años. Y, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Tolkien. Tolkien, aun cuando creó una maravilla de obra, todo un clásico que será recordado para siempre. Y es innegable la calidad literaria, la calidad técnica, la calidad narrativa, todo, la riqueza de imágenes, de imaginación que hay en él. Eso es producto de una evolución que se venía dando en cientos de años atrás, e incluso antes de los ritos artúricos, ¿verdad? Y luego pasando por el ciclo de los Nibelungos, ¿verdad? El ciclo del anillo, que el anillo donde toma la idea para esta obra. Y la evoluciona, no estoy diciendo que sea una copia, pero ya cualquiera me hincha por decir eso. Me malinterpretan. No importa que te hinchen. Ajá, la idea. El lector menos de como morir tan joven. Sí, entonces vemos allí que ese proceso que se llevó a cabo Tolkien, tomando toda la riqueza de la fantasía, pues, de la literatura antigua inglesa, influenciada por la germánica, ¿verdad? Porque, bueno, los ingleses eso lo tomaron de los nórdicos también. Esto es una transmisión, una transculturación, ¿verdad? De todo ese tipo de literatura. Entonces Tolkien llega y produce una obra culminante. No quiere decir que después de Tolkien, dentro de unos 100 años, no aparezca otro que basado en Tolkien a producir algo maravilloso también. Pero eso es lo que aquí no ha habido tiempo de desarrollar. Somos un país muy joven todavía. Si acaso en literatura, aun cuando hay registros desde la colonia, ¿verdad? Pero formalmente empiezan en el siglo XX, o sea, finales del XIX. Sí, se podría decir como que también tenemos descendencia de otras culturas, Inca, Azteca y demás, están conectadas, pero no estamos tan conectados, ¿verdad? Como que son vecinas, pero no nos conectamos tanto, entonces nunca sacamos nada de ahí. Y ahí es donde vamos a lo de la pequeñez, ¿verdad? Porque empezamos como país pequeño a encerrarnos en nosotros mismos. Y recordemos que no estamos hablando de todo Costa Rica. Y Costa Rica es el Valle Central para muchos. Mentalmente estamos hechos de esa manera. El Valle Central es Costa Rica, lo demás son ciudades turísticas. A veces así es como lo vemos, ¿verdad? Hablamos de Guanacaste y de Limón, de la zona norte, zona sur, como lugares para ir a pasear, no como parte de Costa Rica. Sí, es interesante. Y que nos enriquecen con un montón de cosas, ¿verdad? Todo eso es una cuestión como incendiaria en esto, hablar de todo eso, ¿verdad? Pero, y ahí es donde también nos damos cuenta de esto. A veces renegamos de las influencias que ahora tenemos. Por ejemplo, los afrocaribeños enriquecieron nuestra cultura. Ellos tienen un bagaje de material algo realmente impresionante. Lo mismo la influencia, como vos decías, ¿verdad? Que de los tiempos precolombinos, los mismos aztecas, los náhuatl, ya comerciaban con los choroteros de Costa Rica. Ellos venían comprando cosas, llegaban a Costa Rica, les gustaba mucho la cerámica que se producía en Guanacaste. Entonces la cambiaban por otras cosas que habían recogido en Guatemala, por ejemplo, el jade. Y por eso es que en Costa Rica teníamos un museo de jade, porque estos señores traían jade de Guatemala, nos cambiaban por pinajas de barro, se llevaban esta farería, nos dejaban el jade y nuestros pueblos de colombianos trabajaban el jade.
y nos dejaron un legado artístico impresionante. Sí, nos lo chuleamos raja, dice. Sí, sí. Sí, si no hubiera sido Perdiendo. por ese tráfico de mercancías, ¿verdad? No tendríamos un museo Jade. Sí. No tendríamos Jade, ¿verdad? Pero sucedió de esa manera y de esa manera nos enriquecimos, ¿verdad? Y es cultura enriquecida. Y ni qué decir de las demás influencias, bueno, la maya, por supuesto, y esto ya lo que estaba localmente acá, lo que fue con la llegada de los europeos, de ahí, eso no, aunque no nos, algunos no les guste, no podemos negar que esa es nuestra creencia más fuerte en esta cultura. Y con ellos venía la cultura árabe, ¿verdad? Era ibérica, la romana, la italiana. Y para atrás hasta los sumerios. Entonces aquí somos eso, un conjunto. Y el problema es que no nos gusta, yo creo que es el problema. Que a la gente Sí. no nos gusta esa descendencia, que prefiere una vikinga ahí. Sí, tratamos de negar eso porque admiramos a los vikingos, Sí, a los japoneses, a los samuráis, y toda esa historia. Y pensamos que los nuestros están más. No, ¿por qué? Pero es porque no le han dado la oportunidad de divulgarla, de sacarla de donde está, divulgarla y decirle a todo, oye, es tan valiosa. Sí, tan interesante como cualquier otra cultura. Sí, Bueno, sí. muy interesante. Y de allí, por ejemplo, entonces toda esta discusión, ¿verdad?, sobre nuestra fantasía épica, como te decía, sí hay fantasía épica buena, se ha estado produciendo, pero es algo que tiene que madurar. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque como todo nos pasa en el tiempo de adolescente, escribimos una novela, yo escribí una novela de 500 páginas a los 15 años, y yo creí que era la máxima maravilla de la universidad. Y por dicha alguien la perdió. Entonces no volví a saber de ello. Pero curiosamente me he topado con jóvenes que han pasado por el mismo proceso y de repente en sus sinapsis pone este libro de fantasía de tantas páginas fue escrito por un joven de 16 años, como si eso le diera valor. Como si importara de algo. Sí, no importa eso. Más bien es peligroso. Y peligroso. Y Porque yo no uno- ese joven pudo publicar eso porque Sí, y uno dice que tanta experiencia agarró más de 16 años debe ser una cochinada. Bueno, pueden haber excepciones, ¿verdad? Pero no, y las hay, pero obviamente muy raro. en proporción. Lo que yo leo pues, el trabajo de un taller que he leído un curso de escritura creativa de un cierto número de jóvenes, de repente yo descubro 5 muchachos, 20 muchachos, están haciendo cosas sorprendentes, pequeñas, ¿verdad? Todos quieren escribir novelas, pero luego yo no, empecemos por el relato, bueno, perfeccionémonos en el cuento. Y una vez que dominamos eso, pasar a las novelas, cosa de han comido, o sea, Que es, también hay que empezar por algo. Hay que empezar por algo y sí, se puede empezar por una trilogía de Ken Follett. sí. 1000 páginas por libro. Entonces sí se escribe bien, se está escribiendo bastante, está produciendo. Sí, yo en lo personal no me gusta ese exceso de la influencia europea, porque ¿cómo vamos a justificar dragones en Costa Rica? O es, ¿verdad? Puede ser. ¿Qué no? Puede ser. ¿Y por qué no rebuscar, como te decía, Sí. en nuestras tradiciones y ver qué se ajusta a eso? No para que se haga igual, sino entenderlo de una manera diferente, traerlo al mundo, a la literatura y explicarlo de una manera diferente. Por ejemplo, si yo digo dueño de monte, todo el mundo, ¿qué nombre más polo? Pero el dueño de monte es el equivalente a un troll de nórdicos. Es la criatura. Ese es el tema. Que Exacto. cada vez que lo de aquí es polo, lo de aquí es mar. Sí. Sí, pues, por ejemplo, nos hemos topado un par de hijos de putas de aquí que han venido. Que han venido. Y uno le dice, literatura costarricense. Ah, no. Es una editorial costarricense. Ah, no. Porque es costarricense. Sí. Ese es el problema. ¿Y cómo fue que te dijeron a vos? No, eso no tiene nada que hablarme a mí de literatura. ¿Y qué le puedo recomendar, amigo? ¿Qué libro le puedo recomendar que estamos vendiendo? Usted a mí no me puede recomendar nada, me dijo, ni cuenta. Como la mierda. En fin, ¿cuál es su autor costarricense favorito, William? Costarricense. Costarricense. Bueno, en este momento, cosecha con. Que nos está viendo.
y JC de Sanabria. Obviamente, aparte de mí, ¿cuál es su autor favorito? Sí, en realidad, en su momento yo, no lo puedo decir en su momento, pero digamos eso. En realidad yo admiro mucho la obra de Raphael Weber. También las novelas de, ¿cómo se llaman? De Única mirando al mar y de Dios, Fernando Conceros. Esa novela para mí fue impresionante, es de lo más importante en la actualidad. Hablando de un escritor regular, hay gente que escribe espontáneamente de vez en cuando y si los libros son buenos, pero como alguien que ya haya dado tenga una trayectoria, estos son los escritores. Dentro del género, básicamente, diálogos de fantasía, más bien de ciencia ficción, tenemos a no Itacaño porque no fue mira, es de la UNED, él es editor en la UNED. Bajamos música. Hasta que se acuerde. Algún momento me acordaré. Ahora Sí. Sí hay mucha gente escribiendo ciencia ficción, digamos, yéndonos un poco, o enfocándonos en la ciencia ficción. Hay mucha gente que escribe ciencia ficción, pero como una novedad. O sea, hay gente que escribe de todo, entonces dicen voy a escribir ciencia ficción. Sí, para cambiar. Para cambiar y ya lo citamos como autores de ciencia ficción. Eso no es un autor de ciencia ficción. Alguien que en este momento estudió ciencia ficción. Pero hay otros que se están dedicados a tener todo o se diría una bibliografía de todo tienen en ahorita no me recuerdo. Ahí los Buenísimo. si estaríamos post-crédito. Sí, ahorita Todo eso. Todos los nombres para que lo busquen. Bueno, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Qué podemos esperar de usted? Bien, para conmemorar los 30 años de mi libro Dinosaurios en la Noche, quise escribir un cuento adicional y agregarlo como para una especie de actualización de pie, antes y después. Pero esta criatura empezó a coger forma propia. Entonces, estoy en este momento trabajando para darle ya como un libro aparte. Y Dinosaurios en la Noche, el cuento original, trata de anécdotas chistosas, filosóficas, sarcásticas, bromas de una persona que está en su habitación y se le aparece un dinosaurio. Y entonces ahí empiezan a darse una serie de diálogos. O sea, pero sí puede justificar un dinosaurio, pero no justificas un dragón. Sí, porque los dinosaurios son más Bueno, porque aquí había dinosaurios. más internacionales, ¿no? Costa Rica no hay dinosaurios. ¿No hay dinosaurios? ¿Aquí no sabías? No llegamos a ese nivel. Ay, no sabía. Eso se nos permitió, ¿verdad? Nosotros no teníamos nada. Sí, hasta. Sí, por razones geológicas o Sí. históricas, ¿verdad? Costa Rica fue creada por la fusión por la separación de los continentes. En Costa Rica hay, por decirlo así, como varios cimientos. Uno de ellos creo que se llama Roca Bruja, allá en Guanacaste. Y otro que son de los lugares, o ¿cómo decirlo?, de corteza terrestre más antiguas del país. ¿Cómo me había preguntado eso, no? Sí, no, es todo un tema. Y por ejemplo, Golfito, también esa zona donde está Golfito, de hecho, algunos especialistas dicen que eso es un fiordo. O sea, no es un golfito, es un fiordo como los que existen en Noruega y todos esos lugares. Aquí sí tenemos algo de europeos. Ok. Y otros lugares, por ejemplo, nuestro famoso Chirripó, el volcán tenemos, no es tan activo. No. Es muy reciente. Pero el origen de Chirripó es un movimiento telúrico que sacó un pedazo de roca y lo tuvo hacia afuera. Lo mismo aquí en Escazú, en Polanco, la misma roca del todos esos que es el origen telúrico.
Posteriormente, hace 25.000 años o tal vez más, 30, no se ponen de acuerdo en eso, las erupciones volcánicas fueron rellenando todo lo demás. Entonces, hace 50.000 años no existían, ahora los dinosaurios son de hace 66 millones de años. Terrajado, ¿cierto? ¿Que no habían dinosaurio? No, no habían dinosaurio. Lo que sí tenemos son depósitos como los que hay en Patalá, pero eso ya incluso es más antiguo que los dinosaurios. Pero no sé si has visto unas piedras negras que traen fósiles de conchas. Y esas conchitas son creo que la primera y la segunda extinción masiva que hubo del planeta, donde se murió casi el 95% de la vida existente, que la mayoría era marítima, este tipo de conchitas. Entonces murieron y eran millones de millones que se fosilizaron, ¿verdad? Y al final nos llegó un poquito a nosotros. Y ahora las agarramos para quebrarlas y hacer desastre. Yo trabajé en eso un momento en mi vida. Esos son fósiles que hablan de la antigüedad de nuestra tierra acá. Bueno, pero nos llama. ¿De qué se trata? Es un libro Nuevo. ¿Cuál libro? ¿Qué están cerrando? Bueno, el libro nuevo entonces retoma esa historia del dinosaurio que aparece en una habitación, pero ahora es al revés. El soñador o el personaje despierta en el periodo Cretácico, no en el Jurásico, el Cretácico, ¿verdad? Porque ser un poco original y no suena copia en la historia. Él despierta allí y se encuentra en medio de los dinosaurios, y la broma en todo esto es tratar de justificar aquellas películas de cavernícolas y dinosaurios, y como sabemos los seres humanos nunca fueron contemporáneos de los dinosaurios. Pero de esa manera este hombre despierta ahí, está en medio de los dinosaurios, y ahora sí podemos justificar que hubo hombres de dinosaurios. Y allí él empieza un proceso ¿qué hago aquí? De adaptación. Los dinosaurios se le quedan viendo y ¿qué es? ¿Qué hace aquí en este tiempo? Y él no logra explicarse hasta que él aprende el idioma de los dinosaurios, pues empieza a comunicarse. El problema es que este huevón, cabrón. sí, empieza a enseñarle tecnología de nuestra época a los dinosaurios. Ajá. Entonces empieza por enseñarle a producir fuego. ¿Ok? Todo eso va bien, la tiene lógica, digamos. Sí, 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 entonces los dinosaurios ven que este espécimen, este ser humano o cosa o lo que sea, le llaman rata de árbol porque se les parece a los mamíferos de ese momento que habitan en los árboles, que no son todavía homínidos ni primates, son simplemente como ratas que viven en los árboles. Y les interesa saber qué es la información que tiene este personaje y empiezan a entrevistarlo, interrogarlo, y dan la oportunidad de que conozca la sociedad de los dinosaurios. Los dinosaurios no son como animales ahí. No, siguen siendo salvajes, animales salvajes, pero le otorgamos un poquito de capacidades, de inteligencia, de tecnología incluso. ¿Y en qué termina? Pero déjeme que le cueste la mitad de los No, al final todo... No voy a contar eso. No cuente, no la conté. No, por eso. Es que con eso lo que yo hago es jugar con una trama donde no solamente se da toda esta basada verdad y usados en esta persona, sino que lo uso como una metáfora para nosotros, porque el libro se llama Dinosaurios a contraluz de su crepúsculo. Eso quiere decir que los dinosaurios están acabando, y lo uso para hacer una metáfora de los seres humanos, que estamos en nuestro proceso, ya estamos por pasar a la historia, más como buenas cosas, ¿verdad? ¿Te crees? ¿Te crees que ya estamos en la regla? No, como creen, no, pero es una posibilidad muy atractiva, muy interesante. Que sirve para historias. Sí, que se den a voces a ocupar el lugar. Sí, puede ser. Eso ha ocurrido ya muchas veces. Y se nos dice, ahora que hablamos de extinción masiva, que estamos a la puerta de una extinción masiva. En el no nos vamos, se va a perder otra vez el 90 y pico % de las formas de vida, incluido nosotros. No nos quedamos tan buenos acá. Ahora nos vamos nosotros. Sí, se llaman las Nosotros más inútiles. No depende de nada. Sí, no, el resto de la naturaleza es muy probable que se recuperaría si no se nos tuviera. No muy probable, se recuperaría.
Entonces, de hecho, aprovecho para hacer un comercial porque ese es el tema que trato en la escuela. Pero otro libro que se llama Ajeno a la Tierra. ¿Cuántos relatos de ciencia ficción? ¿Cuántos libros tiene usted? Al momento, 7. 7 libros. Sí, los últimos, los 5, los 6, los he escrito en los últimos 10 años. O sea, hace 30 años escribí uno, pasaron 20 años para escribir otro y ahora... Bueno, no hizo falta publicar algo en 20 años. No, yo estaba resignado a que eso de carrera de escritor ya era la fantasía de un adolescente, de un niño en el cuerpo. Sí. De al final soñador. crece. La nunca crece y termina escribiendo. Sí. Y después, en la anécdota, como ya llegando a los 60, tengo 62, aunque no parezca además. 6-2. Y me hice un compromiso de que antes de los 60 yo iba a tener un libro publicado. Y eso fue hace rato, entonces fue cuando salió la saga de los libros, una novela fantasía. Qué buenísimo. Y ahí ya entré otra vez en calor. Hace 4 años me topé a un amigo que ha sido parte de colegios literarios que me sí, el Café Cultural, con Francisco Zúñiga Díaz. Este amigo se llama Henry López, me lo topé ahí dando un taller en media y dije, bueno, esta es la señal que esperaba, la epifanía, que iba a ser vivido a partir. Y volví a las andadas, empecé a escribir y de ahí ya salieron los siguientes. Ha salido los siguientes. Yo full. Sí. Espero escribir hasta que palme. Sí, sobre todo que cada vez hay mayores motivaciones, la facilidad para la edición, ya uno no depende de editoriales ni privadas ni públicas, en el sentido de que eso era lo único que existía antes, aunque hay mucho editor. Es cierto que la gente no confía mucho, todavía hay una desconfianza hacia ellos, sin embargo hay muchos que han logrado un tremendo profesionalismo increíble y además han puesto al alcance y los escritores de su tiempo han puesto al alcance la posibilidad de publicar. Y además de eso existe la autoedición, donde es bien atrevido y cuidadoso, eso sí, responsable, puede hacer todo el proceso de la escritura hasta la publicación por medio de las plataformas. Bueno, no voy a hacer... Creo que la mayoría de escritores son así ahora. Son publicados, o sea, alguna editorial que hace lo mismo. Entonces eso abre las posibilidades de que ya uno pueda publicar y que su libro por lo menos que se den a conocer, la gente los conozca y sí, el lector llegue y pueda leer algo diferente a lo que están obligados a leer por culpa de las restricciones de las intervalos crónicas de ciudad o de las limitaciones de espacio. Se lo ponen. Para terminar, un consejo para una persona que quiere ser escritor. Bueno, el primer consejo es, no existe, ¿cómo decirlo? Escribir no es sentarse a escribir, no, la máquina nada más. Eso lo digo con tiempo. ¿Por mí? Sí, porque todos desearíamos solo escribir, pero en realidad el oficio de escritor va desde el estudio y la práctica y la revisión como escritor, revisión sincera, y luego aprender el proceso de la publicación. Y sobre todo como escritores, aunque suene una blasfemia, tenemos que aprender a vender. Tenemos que hacerlo. Qué cosa más terrible. Sí, porque si no nadie nos va a conocer. Si la Pone peor un parte. libro mío, no sé, la parte de ¿cómo se llama? Stephen King, ¿cuál van a comprar ustedes? Stephen King. Entonces, que menos que yo vaya de puerta en puerta de amigo en amigo y les diga, este es mi libro, esto es lo que hice, esto es lo que he trabajado en esto es lo que he logrado aquí está el resultado, léalo, dígame si es cuando me gusta, puede ser bueno o más bueno, no muy bueno, Está muy bueno. sí, Qué difícil es la parte. sí, compruébelo usted, pero sepa que aquí está el autor y me costó y sangre, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por su tiempo y si esto pega lo vuelvo a invitar al podcast. Está bien. Claro, no, ver. con todo gusto en cualquier momento, muchas gracias. Vale vender, bueno, no sí. nadie. Hacer lo que deberíamos estar haciendo desde hace Hace 40 minutos. Chao.